Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Hoy traemos al canal al Jayco 7, pero en esta oportunidad con la versión FEP, híbrida enchufable con etiqueta cero emisiones. Ya hemos probado hace unos meses la versión gasolina con la tracción 4x4, una versión también muy interesante que os dejaré la tarjeta por aquí, pero hoy nos toca probar a fondo esta versión híbrida enchufable, que una de sus características más resaltantes, al menos a nivel de marketing y de datos, es que ofrece 1200 kilómetros de autonomía y una autonomía homologada de 90 kilómetros en modo 100% eléctrico, además de ofrecer la posibilidad de recargar con un sistema de recarga rápida para obtener en menos de 25 minutos la carga total de la batería. Unas cifras y unos datos que la verdad resultan muy atractivos, pero vamos a ver si todo lo que brilla es oro. Así que dentro intro y empezamos. Coches y motos, sí señor, te los mostramos con buen humor. Rutas reales, sin postureo, lo que ves aquí va en video. Ángel, Alejandro y Alex en acción, probando en serio, directo en YouTube, campeón. Supermotor online, sin complicar, lo bueno, lo malo, todo sin maquillar. Súbete al video, vamos a rodar, motor encendido, listo para empezar. Vamos a dar nuestro repaso exterior de este Jayco 7 híbrido enchufable. Encontramos un frontal con un carenado muy contundente, con estas lamas verticales en cromo y el nombre Jayco en la parte central junto con la cámara frontal. El radar va justo aquí en la zona baja, debajo de la matrícula, los antinieblas justo aquí en esta zona y luces principales en estos laterales y la parte de función de intermitencia y luz diurna en la parte superior. Un capó bastante plano y unas aristas únicamente en los extremos. Un frontal contundente con buen diseño, parte también de apertura de refrigeración, porque debajo de este capó llevamos el motor gasolina, que hablaremos en la parte dinámica, y además en combinación con motores eléctricos para ofrecer una buena autonomía eléctrica y capacidad y potencia. Vamos con el lateral, vemos todos estos pasos de rueda marcados con las taloneras en negro mate y algo también marcado en la chapa. Vemos estas llantas aerodinámicas en acabado bitono de tamaño 19 pulgadas y unas gomas 235/50 de perfil, y van estas gomas firmadas de la marca Kumho. Toda esta zona, vemos aquí este añadido en plata en la zona de lo que es el retrovisor junto con la intermitente. Toda esta zona en negro brillo para darle continuidad a toda la zona acristalada. No vemos cromos y en esta oportunidad tenemos las manetas expuestas o salidas para poder abrir y cerrar la puerta. En el momento que cerramos el coche ya queda totalmente al ras de la carrocería. Vemos este detalle en esta zona baja en negro brillo con un pequeño diseño de cuadros, que eso también lo vemos en algunas zonas tanto de la parte delantera de las ópticas como en la parte trasera, y llegamos a la parte del pilar C, donde encontramos en el lado del conductor la tapa para repostar la gasolina y del lado contrario tenemos la parte para recargar la batería. Llegando a la saga vemos todos estos rectángulos que vienen también con ese diseño que os he comentado, y está en esta pequeña línea muy fina de pilotos traseros con el logo Jayco en la parte central. Aquí vuelven a nombrar Jayco 7 y la versión justo en este lado con un diseño bastante bonito de la versión FEP híbrida enchufable. Aquí vemos también en esta saga la terminación de este paragolpes con protecciones, plata, y bueno, obviamente no hay salidas de escape, es un coche eléctrico y gasolina, pero sí que tenemos la salida real de escape abajo del paragolpes. Aquí vemos el alerón bastante bonito, con buen tamaño, y la tercera luz de freno, que es de gran dimensión, abarca prácticamente el 80% del alerón. Tenemos techo panorámico, además es practicable en la zona principal delantera, y bueno, detalles que van dando bastante empaque a todo el conjunto. Vemos estas
catadióticos aquí en estas salidas de los laterales para darle algo de anchura y líneas bastante cuadradas pero muy cuidadas. ¿Qué os parece este diseño? ¿Copia o originalidad? Dejadlo aquí en los comentarios. Y mientras tanto, vámonos para adentro. Bueno, vamos a ver el maletero. Tenemos accionamiento eléctrico, también tenemos debajo del paragolpes, pasando la pierna, el accionamiento manos libres, y aquí encontramos el maletero. Este maletero para la versión híbrida enchufable es un poco menor por la ubicación de las baterías, y tenemos una capacidad mínima de 340 litros y en el entorno de los 1260 litros de capacidad máxima, abatiendo los asientos en formato 70-30, un formato bastante acorde, ¿no?, para el tipo de asiento. Y vemos una altura típica de SUV. En este lateral izquierdo vemos la iluminación y los ganchos que van integrados para bolsas y el conector 12 voltios. Justo aquí debajo de este suelo tenemos un pequeño hueco para guardar, por ejemplo, el cargador, el quitatimpichazos y todo eso, en los huecos que se pueda aprovechar. Tenemos esta cortinilla que nos permite, bueno, proteger lo que llevemos en este maletero, y bueno, aquí nos queda en esta altura. En cuanto a la parte superior, tenemos también ganchos incluso aquí para tener algunos dispositivos para, bueno, ofrecer mayor comodidad que ofrece Jayco para sus modelos. Tenemos aquí una iluminación para iluminar toda esta zona y, bueno, plásticos típicos de batalla, pero bastante bueno. Argollas por todos los lados para poder anclar todo lo que necesitemos en estos modelos de Jayco. Vámonos a las plazas delanteras. Plazas delanteras, tenemos bienvenida, el asiento se ajusta para poder entrar con mayor facilidad y comodidad. Cerramos, el asiento se nos pone en nuestra posición, pisamos freno y ya nos tiene el coche totalmente encendido. Se nos activa incluso el clima para estar un poco más frescos. Vamos a regular un momento la intensidad para que no se nos mezcle el ruido en el micro. Y bueno, aquí encontramos el mismo interior de buena terminación que la versión gasolina, pero en este caso hay diferencias según el acabado. Estamos con el acabado Exclusive, tenemos acabado Select, donde hay pequeñas diferencias, ¿no? Eso, estar muy atentos en cuanto al equipamiento. Aquí, bueno, encontramos puertas bien mullidas, al igual que en la parte trasera, todo con buena terminación, muy sencillo, muy minimalista. Incluso los elevalunas, los pulsadores, son prácticamente exclusivos. Esto, bueno, debido por supuesto a que la marca lo tiene desarrollado para ellos mismos, ¿no? Y no tenemos aquí el ajuste de espejos ni nada, ya que va todo por la pantalla. Eso ergonómicamente es un poco más complicado, pero sí es verdad que es algo que vemos y es algo copiado de la mayoría de marcas, prácticamente con los mismos pulsadores, ¿no? Así que es un detalle bastante bueno. En esta versión también tenemos el equipo de audio firmado por Sony, bastante bueno, y me gusta cómo está planteado. Todo este formato en horizontal, con los aireadores aquí integrados al lado de la pantalla de multimedia, y estos aireadores verticales que están en los extremos, que me recuerda en un formato grande, pero a alguna generación del Kia Picanto, por ejemplo, que tiene también este formato de aireadores en los extremos así vertical. Me recuerda bastante, pero obviamente más grandes. Tenemos un volante con buen tacto, todo con pespuntes oscuros, pero bueno, aquí va achatado en esta zona. Sí es cierto que donde tocamos los botones ápticos es con negro brillo y se mancha muchísimo. El tercer radio igual tiene negro brillo y bueno, es bastante complicado mantenerlo limpio, ¿no? Aquí en esta zona central tenemos el monitor o la cámara para hacer todo el sistema de monitorización al conductor, fatiga, distracción, y el cuadro de instrumentos digital, que nos ofrece una muy buena información y calidad de imagen. También se oscurece de manera automática cuando pasamos a la luz nocturna y no nos va a encandilar con la claridad de la pantalla, ¿no? Aquí tenemos el resumen de los kilómetros. Ahora mismo ya tenemos nuevamente 1066, hablaremos en la parte dinámica de ello, y ahora en el momento de la grabación nos quedan 9 kilómetros de autonomía eléctrica. Aquí vemos un poco este resumen. Aquí pulsamos en el sistema del volante y vamos cambiando diferentes opciones que nos ofrece este coche.
en este apartado, ¿vale? Podemos ir tocando y este lado es para el manejo del sistema multimedia. El coche va aquí en esta zona central, pero en cuanto ponemos marcha, el coche se mantiene en la zona central, pero para ubicarnos con los sistemas ADAS, ayudas a la conducción. Como veis, tenemos los intermitentes, altas, pero bueno, aquí no nos marca nada. Volvemos a poner y ahí veis cómo se pone. Ponemos reversa y se nos pone las cámaras en esta zona, aquí con diferentes opciones y formato 3D, que podremos girar el coche de esta manera, bastante fluido y todo bastante bien. Quitamos reversa, ya nos da la opción de cerrar, y aquí encontramos la pantalla vertical, una pantalla de 14,8 pulgadas, bastante buena, con muy buena calidad. Podemos configurar los fondos de pantalla y tenemos algunos aplicaciones, navegación, los medios para música, para llamar, Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico, aquí el sistema de actualización, centro de miembros, manual, vídeo, galería, bueno, todas estas opciones. Tenemos aquí la configuración del coche con todos los ajustes necesarios. Aquí vemos las maneras que podemos ir, modo híbrido, modo eléctrico o modo EV Plus, que nos aumenta la profundidad, pero esto es para extender la autonomía en casos de emergencia, ¿vale? Tenemos modos de conducción, desbloqueos, bienvenidas, toda esta configuración. La zona de energía, podremos hacer programaciones de recarga. Aquí el modo de energía para tener modo inicial, que es predeterminado, le damos opción inteligente, el coche ahorra energía y va cargando según la orografía y el sistema cómo lo mantiene, para cargar junto con el motor térmico y gasolina, gasolina y eléctrico, perdón, cargar la batería. Pero si lo forzamos, damos esta opción forzado, indicamos cuál es el porcentaje y cargamos con estos motores, forzamos a que cargue la batería, pero esto nos aumenta algo el consumo. Eso lo hablamos en la parte dinámica. Aquí hora de salida, recuperaciones, todo esto, el Hub Display que lo tenemos ahí integrado, nos proyecta allí en el parabrisas, asistencias, luz de ambiente que podemos configurar en diferentes colores, el confort, tenemos los asientos eléctricos, ¿vale?, que nos permite regular. Tenemos aquí toda esta zona de regulación de asiento, ¿vale?, entrada fácil, plegados, todo eso, el Bluetooth, Wi-Fi, sonido, voz, pantalla, todo esto. Aquí en control rápido tenemos un resumen donde podremos hacer lo que es el abrir el techo solar, que también lo podremos abrir desde esta zona, pero ahí nos abre, ahí nos abriría el techo solar y la cortinilla se queda hasta esta zona. La cortinilla puede desplazarse aún más y tendría toda esa zona más acristalada para los que vayan en las plazas traseras. Un techo muy grande y que le da muy buena iluminación y practicidad. Y ahí en la gráfica podemos ver que el techo se abre. Lo podemos cerrar, bloqueo de puertas, y bueno, aquí tenemos toda esa parte, ajuste de vehículo, ¿vale?, confort, asistencia. Aquí en el confort de vehículo tenemos el plegado, asistencias, aquí toda la parte también de asistencia a la conducción, bueno, todo lo que necesitamos aquí. En esta zona tenemos este pequeño resumen con Wi-Fi, iluminación, aquí volumen, auto hold, control de descenso, programar la carga, y aquí tenemos el botón para desactivar el aviso sonoro de la lectura de señales de tráfico. Aquí pulsamos para configurar los espejos desde el volante con estos mandos de un lateral, el izquierdo y este el derecho, ¿vale? Así que lo tenemos allí expuesto. Aquí bajamos otra vez este menú, tenemos ese ajuste, control de carril y el monitor que os he dicho antes, que es este que está aquí, que nos detecta la fatiga y todo eso. Aquí tenemos esta zona de cámaras que también podremos acceder, y bueno, un resumen bastante interesante. Aquí tenemos la parte de clima, que bueno, tenemos calefacción en el volante, modos inteligentes, calefacción y ventilación en los asientos delanteros y ajustes generales del sistema. Tenemos ionización para tener el aire más purificado y todo eso.
Aquí volvemos a Home y como veis un sistema bastante fluido y muy bueno. Aquí tenemos carga inductiva en esta zona para móviles con ventilación. En esta zona va todo, bueno, algo mullida. Aquí vemos el mando bastante grande, como veis. Uy, perdón. Y bueno, tenemos aquí el mando. Dos portalatas. Todo este resumen de accesos rápidos. Modo automático para el clima. Tenemos los modos de conducción, que vamos Modo normal. pisando. Modo Sport. Modo Sport y Modo Eco. Tenemos abrir y cerrar puerta, warning, modo EV y híbrido. Aquí una guantera refrigerada, otra guantera para documentación en esta zona y aquí un pequeño gancho para máximo 3 kilos y colgar algún bolso. Todo esto con este formato bastante bueno, todo mullido, inserciones para darle calidad y tenemos en esta zona una bandeja incluso con 2 puertos USB y un cargador 12 voltios, pedales en goma, aquí huecos en esta zona y los altavoces Sony que os he comentado anteriormente. Aquí, bueno, tenemos este asiento, vemos aquí estos botones de estas plazas son de la ubicación de las plazas traseras, porque al entrar a las plazas traseras tenemos un buen formato de entrada. Yo mido 1,77, entro sin ningún problema. Al encontrarme en esta banqueta encuentro bastante comodidad y confort, con sujeción en las lumbares, espacio para el techo también con un espacio de 3 dedos, tenemos espacio para las rodillas, buena superficie acristalada, vemos algo de chapa a la vista, pero buenas terminaciones. Lo que es las puertas también están muy bien resumidas, con buena terminación y con una parte mullida en la zona de las puertas. La verdad es que está bastante bien. Tenemos una consola central para 2 posabebidas y que hace seguramente que la plaza central sea algo más dura, la vamos a ver. Tenemos un respaldo bastante duro y bueno, en cuanto a anchura podemos viajar con relativa comodidad. En cuanto a la zona central tenemos una salida de clima, de aire y por supuesto conectividad para 2 puertos USB que viene bastante bien. En el asiento delantero, como os he dicho antes, tenemos unos botones para poder mover el asiento del copiloto desde la parte trasera, algo que también se usa en otros modelos como en los Kia y Hyundai, que ya lo implementan hace un tiempo. Por supuesto, no os preocupéis que para las familias tenemos anclajes Isofix para poder anclar nuestras sillas sin ningún problema. Y bueno amigos, ya visto toda esta parte interior, ya tenemos el coche encendido, vamos a ponernos en marcha a ver qué tal va este Jayco 7 FEP en la carretera. Acompáñame. Bueno amigos, ya vamos al volante del Jayco 7, Jayco 7 FEP. Esto depende como lo queráis pronunciar. Un sub híbrido enchufable. Ahora estamos por nuestra zona de pavimento irregular. La suspensión es algo durilla y hace que este tipo de situaciones se sienta el coche más rebotón, ¿no? E incluso sin pasar por esta zona, ya os digo que tenemos, al menos en esta unidad de prensa, un pequeño grillo en esta área. He estado mirando a ver si era algún ajuste o algo que estuviese suelto, pero no he podido detectar qué pueda ser. Este tipo de cosas pueden ser puntuales de las unidades o algo endémico. Eso no puedo asegurarlo, pero me gusta comentarlo. Aún así tiene un buen comportamiento, muy silencioso. Tenemos una potencia combinada de 280 caballos y 365 Nm par, pero esto va asociado a 2 motores eléctricos y un motor gasolina 1.5 turbo de 4 cilindros que, bueno, nos ofrece toda esta dinámica combinada. Es tracción delantera. Al menos a día de hoy, si quieres tracción 4x4 tienes que ir únicamente al motor térmico, a la versión gasolina pura, etiqueta C. Pero en la versión híbrida enchufables, al menos en España, a día de hoy, solo hay esta versión 4x2, tracción delantera. Así que, por favor, si aún no lo habéis hecho, porque muchos de vosotros nos veis en los vídeos y no estáis suscritos, y eso a nosotros nos da un gran apoyo y es totalmente gratuito. Simplemente pincha aquí en suscribirte y ya está. Y si además quieres tener la información de cuando subimos nuevo vídeo, activa la campana, ¿vale? Por favor.
Además de toda esta combinación de motores, tenemos por supuesto una batería de 18,3 kilovatios y una opción de recarga, eso sí, de recarga continua, recarga rápida hasta 40 kilovatios disponible y en recarga continua hasta 6,6 kilovatios. Esto permitiendo, por supuesto, en carga continua rápida, que en menos de 25 minutos tengas ya la batería otra vez a tu disponibilidad con la autonomía mayor. Es decir, más de 90 kilómetros. La marca asegura 90 kilómetros de autonomía. A nosotros nos ha dado incluso más de 90, entre 93 y 94 kilómetros de autonomía en modo 100% eléctrico. Y la autonomía total, tanto depósito de gasolina, que es un depósito de 60 litros, junto con la eléctrica, pues unos 1200 kilómetros de autonomía. Eso sí, en parte de esta semana de pruebas hemos hecho mucho uso de recarga durante la noche en los trayectos de 80-90 kilómetros diarios para comprobar y realmente te puedes mover prácticamente siempre en eléctrico y no tocar para nada el depósito de gasolina, y si lo tocas es algo muy tenue, con lo cual vas a tener autonomía en gasolina, vamos, a tope, siempre. Obviamente cuando salimos, que ya hemos hecho viajes con el coche, por eso hemos vuelto a repostar para ver la autonomía, si es verdad que ya agotas la batería, tendrías que hacer uso de la parte inteligente de regeneración de la batería y el coche administra, pero no llega a cargar del todo. Si tienes que cargar digamos en funcionamiento, andando con el coche, sí que ya tendrías que hacer el uso forzado aquí en la pantalla para que él con el motor térmico haga la carga de la batería, pero esto eleva automáticamente los consumos. Tenemos un comportamiento en cuanto a suspensiones, como os he dicho, algo dura, algo que nos incomoda un poco. Ahora mismo, hablando de incomodidades, tenemos el pitido de aviso de las señales de tráfico, ¿no? De lo que es el indicador de velocidad. Le damos aquí y desactivamos el aviso sonoro. Tenemos igual el aviso visual, tanto en el Head Display como en el cuadro, y ya no pasaría nada. En este caso, pues esta suspensión hace que el coche tenga un comportamiento más durillo, no renuncia al confort porque no es un coche deportivo, aunque tengamos modos que te inviten a ello, ¿no? Tenemos modo eco, modo normal y modo sport. Modo sport. Que aquí prácticamente lo que nos da es esa sensación de mayor reacción. La batería del vehículo está baja. Se recomienda cambiar al modo de ahorro de energía inteligente. Eso es. Automáticamente el coche pasa al modo de batería, ahorro de batería inteligente, como os he dicho, al llegar a 7 kilómetros de autonomía. A partir de allí el coche ya comienza a intentar gestionar para dejar siempre un margen de reserva de batería, pero entra en funcionamiento el motor térmico. Un motor térmico que cuando ya entra en funcionamiento sí que se siente ya algo más ruidoso, pero lo que es la calidad de rodadura es distinta. Llama mucho la atención el ruido del motor, ya que cuando va en modo 100% híbrido con batería y va trabajando con lo que es los motores eléctricos, es un coche muy silencioso, pero aquí va todo el rato revolucionándose y ya emite mucho ruido este motor. Ahí no sé si se llega a percibir el ruido del grillo que os he comentado en esa puerta, puede ser un ajuste de algún varillaje, ¿vale? Pero imagínense, en el momento de acelerar suena, así que bueno. Y bueno, una dirección que es bastante comunicativa en el modo Sport y a más velocidad el coche obviamente electrónicamente nos va ajustando esa dureza, pero bueno, no es tampoco para tirar cohetes, pero dentro de esta gama de subs híbridos enchufables, la verdad es que está bastante resultón. A nivel de frenada, tenemos una frenada correcta, una frenada que muerde en el primer instante, aunque tiene por supuesto la parte regenerativa, pero notamos rápidamente esa mordida. El paso por curva es correcto. Me gusta cómo hace todo muy fácil, pero cuando se nos acaba la batería es impresionante cómo va forzando ese motor. He querido hacer esto justo porque prácticamente hemos andado siempre con batería, hemos cargado, porque el coche es muy confortable en ese momento.
pero he querido hacer esta parte ya con la batería agotada para que, a ver si es posible que capte las cámaras y los micros esa sensación del desarrollo del motor. Algo obvio, porque entra esta caja doble embrague en funcionamiento, quizás hace algo de cambios bruscos, pero la compensación eléctrica ajusta esos valores, ¿no? Pero a nivel sonoro aún así lo sentimos, ¿no? En la versión gasolina sí que me dejó una pequeña sensación de todo el conjunto que la caja de cambios resulta escasa o de poca calidad con respecto al resto del coche, ¿vale? A eso me refiero, que es un muy buen coche y quizás merece una caja de cambios mucho mejor, y aquí en el sistema híbrido sí que compensa un poco ese uso y ese equilibrio, ¿no? Entonces creo que va en completo un coche más redondo en líneas generales y me gusta. En cuanto a consumos, es un coche que está por menos de las 2 toneladas, por supuesto, pero al tener batería, varios motores, pues obviamente no es un coche ligero, ¿no? Entonces vamos a mirar los consumos que estamos ahora mismo pisando. A ver, ahora mismo estamos en consumos de 16 kilovatios hora en modo eléctrico, ¿no? Cuando vamos en modo eléctrico hemos bajado a 14 más o menos, incluso lo puedes bajar a 12 si te lo propones. Es un coche que se puede administrar muy bien en ese sentido, y consumos de gasolina de 0,2 y 0,4, consumos ridículos. Obviamente si ya vamos como ahora mismo cargando la batería en el modo inteligente o en el modo forzado, puede subir a unos 4 litros aproximadamente, y en el combinado estaríamos hablando de unos 5,6, 6 litros, ¿vale? Unos consumos que ya os digo, para la potencia, peso del coche, el coche mide 4,5 metros, en el segmento y categoría en el que está, son consumos, ya os digo, y datos muy interesantes en este coche. La verdad es que me gusta cómo está planteado. En líneas generales, puesto de conducción muy cómodo, buenos espejos retrovisores en horizontal, detección de ángulo muerto, todas las ayudas a la conducción bastante correctas, el monitoreo del conductor también muy eficaz, muy al detalle. Tenemos el espejo interior con buena visibilidad, además tiene un efecto de acercamiento zoom muy bueno, que nos permite ver bastante muy nítido, ¿no?, el formato de este espejo, que incluso en algún momento me dio la duda en los primeros kilómetros de que fuese una cámara, pero no, está muy bien. Ahí mismo ya me detecta que estoy quizás perdiendo un poco la visión de la carretera y tener cuidado para no distraernos, y también el uso de la pantalla multimedia es bastante correcta. Algo, por supuesto, a nombrar y a detallar, obviamente la parte de ergonomía, todo por el uso de pantalla es complicado, ¿no? No tenemos, por ejemplo, las configuraciones básicas de una regulación de espejo, configuraciones de asiento, aunque sí tenemos aquí la regulación con botones en los asientos, pero que todo vaya por pantalla, incluso la parte de clima, obviamente dificulta esa parte ergonómica, y que tienes que tener una curva de aprendizaje bastante, bueno, peculiar según el caso, para hacer el uso correcto del coche. Pero bueno, si te aplicas y usas todo lo que es el manual, te lo lees, obviamente el sistema te haces con él y es muy completo, ¿vale? En líneas generales, un coche que me ha gustado, el comportamiento dinámico, no es un coche deportivo, tampoco un coche 100% confortable, es un coche que busca un poco de cada punto y que reúne una buena mezcla de conducción. Y bueno, me gusta la propuesta del Jayco 7 en este caso, y todo lo que es autonomías y formatos, la verdad es que está muy, pero muy bien. Así que nada, amigos, ya solo nos queda detenernos y doy mis conclusiones. Bueno, amigos, eso es todo por hoy al volante de este grandioso Jayco 7 FEB. Un modelo que a mí me ha encantado, va muy bien, al menos para mi gusto de conducción. Hay, por supuesto, sus tintes muy específicos, teniendo una suspensión algo durilla, pero a mí particularmente me gusta ese tipo de suspensiones sin renunciar, por supuesto, a la parte confortable. Aún así, este coche, al tener eso, no va a un nivel deportivo, ojito,
pero sí es muy confortable, tiene una dinámica que a mí me gusta, el sistema híbrido va muy bien, autonomías cercanas a los 1200 kilómetros, autonomías que incluso pasa de los 90 kilómetros, nos ha dado unos 93 en modo 100% eléctrico y que se administran bastante bien. Eso sí, tienes que jugar con los sistemas que tiene de recarga o bien por motor o por supuesto la recarga que haces con cable y tus trayectos, pero en tu día a día, si tus trayectos incluso están en el entorno de los 80 o 90 o 95 kilómetros, te aseguro que vas a tocar muy, pero que muy poco o casi nada del combustible gasolina en tu día a día. Así que es una alternativa muy aceptable. Buen equipamiento, buen acabado, cosas a mejorar, seguramente que sí. Vemos que algunos chirridos que tiene al menos en esta unidad de prensa puede ser posibles grillos con ajustes necesarios a futuro, pero yo apuesto a que Jayco ya está manos a la obra con las actualizaciones de sus versiones. Me gusta mucho, esta es la versión más alta a día de hoy del Jayco 7, estamos hablando de 40.000 euros, aquí os dejo la gama y precios y además a ser posible también con los precios a día de hoy con los descuentos de los plan MOVES que estén disponibles. Estaríamos hablando de 40.000 euros, pero podemos con todas las promociones que se puedan adquirir bajar incluso de los 30.000 euros. Es una oferta bastante interesante para este tipo de coches. Agradecemos a Omoda y a Eco, porque son del mismo grupo, la sesión de este Jayco 7 FEP y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal y dejarnos vuestro like, este dedito que siempre nos viene muy bien, y por favor suscribiros porque más del 50% de los que nos veis continuamente en los vídeos son personas que no están suscritas. Es totalmente gratuito y a nosotros nos hace muy bien para seguir creciendo en esta comunidad. No os cuesta nada, por favor, darnos un buen apoyo. Y por supuesto, todas las dudas, comentarios sobre este vídeo del coche y cualquier otra prueba, tenéis aquí debajo la caja de más comentarios. Y la prueba escrita de este coche, de otros coches y más datos en nuestra web supermotor.online. Allí tendréis más detalles. Y por supuesto, adelantos de la prueba y más detalles, fotos y algunos comentarios, siempre en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y X, donde tendréis allí bastante variedad, dependiendo de las redes que tú uses. Muchas gracias y nos vemos en la próxima entrega. Hasta pronto.